Vamos a escuchar lo que dice el vicepresidente. Se van a sentar todos, no se preocupen. ¿Va a seguir en el cargo del ministro de Justicia? Él tiene el respaldo de todo el gobierno nacional. Vicepresidente, ¿preocupa las declaraciones que dio el ministro de Justicia? Porque él decía que no es su responsabilidad la situación que se vivió en San Pedro. Decía también que no se pueden realizar los controles efectivamente, que los directores son en este caso los responsables 100%, siendo que la designación de este director se dio por un cupo político que lo reconocía el propio ministro y también lo indicaba el exdirector en este caso. Bueno, yo creo que antes de contestar esa pregunta es mucho más importante la reunión que tuvimos con los líderes de bancada, con los líderes. Bueno, pero a la sociedad creo que lo que le va a importar más es las decisiones que la clase política y el gobierno va a tomar con relación a este grave problema que existe en las penitenciarías. Permitime hablar o vas a hablar vos. No, pero no me estás respondiendo la consulta, vicepresidente. Ya te respondí lo que querés saber. El ministro de Justicia tiene todo el respaldo del gobierno nacional. Yo no le pregunté eso. ¿Cuánto van a presentar en dinero este pedido de emergencia, vicepresidente? Y eso lo vamos a ver. Nosotros, esta crisis que ocurre en las penitenciarías no es una responsabilidad exclusiva de este gobierno. Y tenemos que estar de acuerdo que hace bastante tiempo estamos con el problema de las penitenciarías de los distintos gobiernos anteriores, porque políticamente no es rentable construir cárceles, porque cuando uno plantea sin este tipo de problemas la construcción de cárceles, todo el mundo te cuestiona que hay que construir más escuelas y más hospitales, que también tienen razón. Sin embargo, este gobierno ya en septiembre el Poder Ejecutivo había declarado por decreto una emergencia penitenciaria a los efectos de que podamos hacer uso de los escasos recursos que teníamos a través del Presupuesto General de Gasto de la Nación. Nosotros sabíamos desde un comienzo de que hay una guerra entre los carteles de drogas que están en las penitenciarías, el Clan Rotela y el PCC. A partir de ahí se evitó este tipo de hechos aproximadamente en 4 o 5 oportunidades, porque teníamos la información y comenzamos a moverle a los reclusos de estas facciones. Y bueno, esto ocurrió este fin de semana y esto no va a parar si es que nosotros no tomamos las decisiones pertinentes a los efectos que ya no ocurran. Para nosotros lo que nos interesa es una ley de emergencia penitenciaria a los efectos que nos dé la posibilidad de apurar la construcción de las cárceles y hacer uso de las fuerzas públicas a los efectos de evitar este tipo de cosas. El que hablaba no está vigente ya hasta septiembre de 2019. No, es un decreto que tiene muchas limitaciones porque solamente es un decreto y está por debajo de la ley. Por eso necesitamos ahora una ley de emergencia. El colapso de las cárceles no es en gran parte culpa del Poder Judicial. Incluirles a ellos en esta declaración de emergencia penitenciaria no sería necesario, teniendo en cuenta que más de la mitad no tienen una condena y por eso nuestras cárceles también están colapsando. Bueno, pero tenemos que admitir lo siguiente. Es cierto porque hay muchos delitos que se establece las medidas alternativas a la prisión y todos sabemos de que cuando nosotros le presionamos también al Poder Judicial para evitar estas medidas alternativas o para que no haya muchos reclusos en las penitenciarías, le obligamos a ellos a que den las medidas alternativas. Ellos al salir, los delincuentes al salir al día siguiente vuelven a cometer un delito y es un problema para la sociedad. De manera que lastimosamente lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de darle tranquilidad, seguridad a la ciudadanía y no apresionándole a los jueces o al Poder Judicial para que o condenen o no concedan más medidas alternativas. Es un problema, es decir, es un problema demasiado grande que después de que en el momento que se tenga que promulgar esta ley, también el Poder Ejecutivo va a convocar a una cumbre de poderes en el cual vamos a buscar todos juntos la solución a este problema. Militares en las cárceles no sería inconstitucional, vicepresidente. No es absolutamente, porque en el artículo que hace referencia a la utilización de las fuerzas públicas, tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas, se habla de la custodia perimetral de las cárceles. Es decir, nosotros en Tacubú tenemos aproximadamente 5.000
internos, 4.000 algo de internos, y tenemos por turno 49 guardiacárceles. ¿Cuál es el objetivo? Poner un segundo anillo de policías y un tercer anillo de militares de manera disuasiva a los efectos de que, y sepan ustedes lo que ocurrió en el motín que comenzó en Tacumbú. No solamente el problema era interno, sino también había aproximadamente 300 personas que no sabemos quiénes eran por fuera del penal, de manera que la utilización y lo más urgente, porque hay que ser práctico, que tenemos para evitar este tipo de hechos, es la utilización de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto se va a necesitar para acelerar la construcción de esas cárceles? ¿Cuánto más? Bueno, nosotros hoy tenemos por adjudicar la construcción de 3 cárceles, pero que no van a ser suficientes. Es decir, con esta ley de emergencia queremos habilitar por lo menos 2 cárceles más. ¿Cuánto necesitan para eso, vicepresidente? ¿Cómo? ¿Cuánto necesitan para eso? No, eso depende. Nosotros estamos teniendo la idea y la necesidad de la construcción de cárceles. A partir de esta ley nosotros vamos a establecer cuáles son los costos que va a derivar esto. ¿Uno plantea la expulsión de todos los brasileños que están recluidos en la penitenciaría? ¿Corresponde eso? ¿Están evaluando? ¿El proyecto implica...? Dos cosas. No, porque imagínense ustedes que nosotros resolvamos expulsar a todos los extranjeros que están en nuestras penitenciarías y que eso ocurra también en la Argentina y en el Brasil. Vamos a enviar 30 y van a venir 6.000. Es decir, es un poco más complejo de tomar las decisiones de expulsar a los extranjeros. Vicepresidente, infraestructura sería uno de los puntos a atacar. Otro punto también refiere a la corrupción que hay dentro de este proceso, justamente porque están, digamos, los guardiacárceles ya no pueden y de alguna u otra manera se ven presionados también. Ese sería otro punto también a hablar directamente con el gobierno. Así mismo, por eso digo de que teniendo apenas 49 guardias cuidando a más de 4.000 personas, lógicamente ellos también se sienten amenazados. En el momento de que ellos tengan la tranquilidad de que hay policías y militares que respaldan su trabajo, yo estoy seguro de que va a mejorar mucho más la seguridad en las cárceles. ¿Se van a contratar más guardiacárceles o con así mismo? No. ¿Cuánto más? Nuestro objetivo y la necesidad que escuché que había manifestado el ministro de Justicia era de aproximadamente 500 guardiacárceles en todo el país. Sin embargo, esto no es solamente contratar y ya está solucionado el problema. Hay que primero prepararles para la función que van a ejercer, que es una cuestión muy específica. ¿De la fuerza pública cuándo serían? Vicepresidente. ¿Cómo? En cuanto a los directores, la asignación de los directores, el ministro decía que eso era recomendación tanto del gobernador, diputado y de los intendentes. ¿Se va a cambiar esa forma de asignar a los directores? Yo creo que la decisión que se tiene que tomar es de que a pesar o siendo o no siendo recomendado de alguien, de algún político, no tenga el conocimiento y la capacidad de ejercer esa función. Eso es lo que vamos a buscar en este momento. ¿Okay? Se retira de esta forma el vicepresidente. ¿Usted se va a reunir también con Blas Llano del Senado? Porque esto también mañana se podría tratar en el Senado. No, voy a intentar de que si hoy se aprueba esta ley de emergencia penitenciaria en diputados, voy a ir a hablar hoy cerca del mediodía con todas las bancadas del Senado, los efectos de que voy a intentar que también mañana se trate en la Cámara de Senadores, con todas las bancadas. Para recordar más, ¿de cuántos militares y policías hablamos para cada penal entonces? No estamos hablando, eso es una cuestión que tienen que establecerse los que entienden de seguridad. Bueno, es lo que dice el vicepresidente de la República.